Bueno, bienvenidos a este taller de protección y autodefensa psíquica. Voy a compartir pantalla para dar paso a este maravilloso taller que me encanta. Tiene muchos códigos, lo que yo llamo códigos. Y este taller lo estamos haciendo hoy porque hay muchas personas que tienen experiencias a nivel energético, tienen experiencias, se puede decir, paranormales, parálisis del sueño, experiencias que normalmente uno dice, bueno, son experiencias extrañas, no a todo el mundo les pasa, ¿no? Pero yo también he tenido las mías, he recorrido un camino, por lo tanto, lo que yo he hecho sabiduría de mi experiencia es lo que yo voy a compartir en este taller, que he llamado protección y autodefensa psíquica. Y para poder entender primero cuál va a ser el protagonista del taller, hay que preguntarse, ¿cuál es la vibración opuesta al amor? ¿Quién me dice por el chat cuál es la vibración opuesta al amor? ¿Quién cree que es la vibración opuesta al amor? La vibración opuesta al amor es, no es el odio, es el miedo. Y empezando por ahí, tenemos que trabajar el miedo. Y para eso vamos a hablar sobre la amígdala cerebral, que es esta que tienen aquí en la imagen. Esta señorita que está aquí, en el hipocampo y en el lóbulo temporal, la amígdala cerebral, ella se encarga de activar esos estados de alerta. Se encarga de que cada vez que estás en peligro o que se genere un miedo en ti, ella se activa generando alarmas en el cuerpo. Por ejemplo, te da biológicamente sientes algo en el estómago o la sangre se te va para las piernas porque hay un proceso de huida o ataque, entonces el cuerpo humano tiende a quitar sangre de las partes que no utiliza, en ese momento tú no vas a comer, no vas a digerir, por lo tanto quita sangre de tu estómago para pasarlas a las piernas y a los brazos, que en ese caso serían lo que arcaicamente utilizaríamos para defendernos o atacar, ¿vale? Recuerda que el inconsciente o todas las memorias más antiguas de nuestros cuerpos están en aquellas épocas, por ejemplo, de las cavernas, donde cazábamos los mamuts y todo lo que se ha originado, mejor dicho, todo lo que está desde origen está grabado en todo nuestro inconsciente y en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, como ninguna memoria o experiencia se pierde, el cuerpo, la biología siempre va a reaccionar. Pero en este caso el miedo biológico, el biológico, se siente primeramente en el estómago. Por ejemplo, cuando tienes miedo, te puede dar desde que se te contraiga el estómago y simplemente no puedas usar nada para digerir, o al contrario, te manda al baño, ¿vale? Puede suceder de las dos maneras, pero es una reacción biológica al miedo porque estás en ataque o en huida. O la tercera opción, que puede ser la parálisis. ¿Por qué? Porque es un instinto, es una reacción por instinto, que es la que conocemos como hacerse el muerto. Y como los animales no comen cosas muertas, les funciona, ¿vale? Entonces por eso está ese instinto de hacerse el muerto, que vendría a ser una reacción biológica al miedo, la parálisis. Entonces tenemos tres para que quede claro, el huida, el ataque o la parálisis. También tenemos el miedo que es psicológico, que en este caso sería ya más a nivel de estatus social. Vivimos en una sociedad que se estresa por tener un estatus social superior. Entonces, por ejemplo, el cómo yo tenga mi cuerpo, si está fitness, si no está fitness, si estoy gorda, no me siento bien,
o si tengo un estatus económico aceptable según mi percepción, todo eso genera estrés. Por lo tanto, pasa al miedo psicológico, ¿vale? Porque siempre está en relación o comparación a algo. Y por último, tenemos el miedo que es patológico. Vamos a silenciar un micrófono por allí. Oye, el café ya. Listo, estaba silenciando un micrófono. Ok, entonces tenemos el miedo, que es el patológico, que vendría a ser ya cuando hay una patología y en este caso sí hay medicamentos, diagnóstico, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero en fin, lo más importante aquí entender es que si lo buscamos en la Biblia, el miedo viene a ser un pecado. Recuerda que desde la bioneuromoción cambiamos la palabra pecado por error, ¿vale? O en este caso sería un pensamiento erróneo para llevarlos hacia una conciencia más neutra, una conciencia que no genere emociones negativas. Entonces, si lo vemos así, igual tenemos aquí a Timoteo 1:7-9 que enfatiza que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Lo que nos está diciendo allí es que prácticamente el miedo vendría a ser, en este caso, si hablamos de la Biblia, un pecado. Pero Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, que me encanta, si no lo conoces, él es muy famoso por la parte que dice que existe la mente consciente e inteligente y esta mente es la matriz de toda la materia. Sugiere que la conciencia no es un subproducto de la materia, sino su origen fundamental. Es decir, ya Max Planck nos hablaba de que detrás de todas las cosas, detrás de todo lo que ves, siempre hay una inteligencia, una mente consciente creándolo todo. Y él menciona el miedo y dice que el espíritu necesita el miedo como el cuerpo necesita al alma. Porque vivimos en un mundo que está al revés. Y si te pones a ver, detrás de ese miedo que tú tienes, está lo que realmente tu alma está necesitando o queriendo hacer en el fondo. Lo que pasa es que no te das la oportunidad por los mecanismos que vimos anteriormente de que o te paralizas y no haces nada o simplemente te quedas como qué pasaría si esto sucede o no sucede, o el miedo a la crítica, o siempre hay una voz que está en tu entorno que te está frenando, pero en realidad esas voces son simplemente miedos inconscientes tuyos. Recuerda que el otro viene a ser un reflejo de lo que tú tienes dentro de ti, ¿vale? Si lo vemos desde el miedo a la pérdida, el miedo a la pérdida viene a hablarnos del desapego, practicar el desapego. Y enfrentar nuestros miedos es fundamental para poder reescribir nuestras vidas, porque si tú atraviesas tu miedo, tú estás como desbloqueando un nivel y luego la vida te va a ir poniendo más retos para que vayas adquiriendo más nivel todavía, ¿vale? Es un proceso, pero la clave está en atravesar tus miedos. Y en este caso viene Yoda a decirnos que un miedo a la pérdida, un camino al lado oscuro es la muerte, una parte natural de la vida. Regocíjate por los que te rodean. En la fuerza se transforman. La fuerza viene a ser en este caso como la conciencia universal, esa mente consciente inteligente de la que hablaba Max Planck, que la encuentras en absolutamente todo, porque en ella está incluido todo, ¿vale? Entonces, nos dice Yoda, llorarlo no debes, añorarlos tampoco. El apego a los celos conduce a la negra sombra de la codicia es. Él hablaba así en la película, así que bueno, así tal cual como hablaba, ahí está puesto, pero tiene toda la razón y Luke todavía le responde, ¿qué debo hacer, querido maestro? Y él le dice, aprender a liberarte
de aquello que precisamente temes perder. Y precisamente es esto lo que hay que hacer. Está llamando al atravesar tus miedos, ¿vale? Sabiendo ya que el miedo es parte de tu proceso y que sin el miedo no estarías vivo, ¿vale? Es una energía que te impulsa a actuar. Solamente hay que saberla gestionar, pero para que te impulse, para que te beneficie, para que te lleve al siguiente nivel, que esa es la idea, ¿vale? De este taller. Ahora, hablemos de la protección. Porque si hay un miedo, quiere decir que yo voy a entrar en el ataque o defensa, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, si yo voy a entrar en un ataque y defensa, ¿de quién me tengo que proteger? La protección es una memoria atávica de separación. Viene de la raíz etimológica de resguardar. Recuerden siempre estudiar la raíz etimológica de las cosas, porque la raíz etimológica nos va a llevar a origen, nos va a llevar a las lenguas antiguas, que generalmente están en hebreo, arameo, en ese tipo de lenguas muy antiguas, que en realidad es el origen de todo, y que el significado etimológico nos va a dar mucha más luz de cómo hablamos ahora y de cómo se escriben las palabras ahora o el sentido que se les da a la palabra ahora. Si quieres llegar al origen de algo, busca la etimología, la raíz. Entonces, nos dice que es resguardar. Si yo necesito resguardarme, es porque estoy en peligro de algo. ¿Pero de qué? ¿Cuál es el origen de ese peligro? Si buscamos a lo más cercano a origen, que siempre tenemos que ir a lo más cercano a origen, que es la semilla, ¿no? De cada emoción siempre hay una semilla origen. Y en este caso, la de protección está en el Génesis. Ese es el origen, está con Adán. Cuando hubo la separación, que esto viene también desde la parte científica del Big Bang, que ya lo vamos a ver ahora, pero desde la parte arquetípica, ¿no? Del Génesis con Adán y Eva, se genera allí, se genera cuando Adán siente esa separación de la mente cósmica y universal. Entonces, como él siente esa separación, se origina ese sentimiento que guarda el miedo de no sentirse completo, porque siento que me falta algo, porque siento que me separé, ¿vale? Entonces, como no se siente seguro, no se siente completo, se siente separado de la fuente, de la unidad, ahí es donde se generó o es la semilla del miedo. Y entonces, ¿qué guardamos? Porque protección viene de la raíz etimológica de resguardar. Estamos guardando una información. Recuerda que la luz es información, es conocimiento y lo guardamos porque en ese momento no era posible procesarla. Entonces, ¿de quién me protejo? Si ya yo estoy entendiendo desde la raíz etimológica, desde la semilla origen, toda esta información ahora en este instante, ¿de quién me protejo? De mí misma. Te proteges de ti mismo, de ti misma, porque todo está a nivel inconsciente. Y no hay nada allá afuera que no está en tu inconsciente. Y que por afinidad, de forma, le permita eso entrar en tu campo para actuar, ¿vale? En tu campo. Ya hemos hablado del campo. Entonces, no hay nada afuera que pueda hacerte daño en realidad, que no sea el que tú hayas creado a nivel inconsciente para tú experimentarlo, para de allí poder sacar una sabiduría. Recuerda que nosotros vivimos experiencias para a través de esas experiencias ir convirtiéndolas en sabiduría. Así que no hay nada afuera que te pueda hacer daño más que lo que tú hayas creado para experimentar. Y esa es la información que tenemos que recuperar. ¿Para qué tú has creado eso? ¿Para qué lo estás experimentando? Y ya vamos para allá. Para poder llegarle a esa información, que es porque se te presenta
esas entidades oscuras que ves? ¿Para qué estás viviendo esas experiencias de parálisis del sueño? ¿Para qué estás viviendo esas experiencias en la multidimensionalidad, que puede ser, por ejemplo, en otros planos, en otras dimensiones o en líneas paralelas? ¿Para qué estás viviendo todas esas experiencias? Porque si ya estás entendiendo que tú mismo lo has creado para experimentar algo que ahora mismo no recuerdas, pero que era importante y por eso lo has creado, simplemente que guardaste la información para recordarla en un momento clave y estás aquí recuperando ahora ese para qué, ¿vale? Entonces, si seguimos buscando pistas o ampliando datos de información, que es lo mismo que ampliar la conciencia, vamos a ver qué son las sombras. Porque si tenemos luz, también tenemos oscuridad o sombras, como le llamamos desde la parte de la psicología, porque entendemos que oscuridad total no hay, sino que hay sombras, y eso lo vamos a ver ahora por qué. Entonces, esas sombras que están en el inconsciente viene a ser eso que tú crees que es malo, eso que tú crees que te hace débil, eso que tú crees, o mejor dicho, lo que no aceptas de ti, lo que rechazas de ti, lo que no reconoces en ti, esos pensamientos negativos, eso que tú crees prohibido o que lo tienes como prohibido, eso que tú llamas pecado o que es pecaminoso, lo que quieres ocultar, eso que cuando nadie te ve, tú lo haces, pero que no lo harías si alguien te viera. Eso que ocultas, el mundo secreto de tus pensamientos, lo que te da vergüenza también. Entonces yo te hago esta lista para que tú luego cuando tengas tiempo hagas esa lista. ¿Qué es eso que yo creo que es malo? Son etiquetas. ¿Qué es eso que yo creo que me hace débil? ¿Qué es eso que yo no acepto de mí, que yo rechazo de mí, que no reconozco en mí? Porque toda esta lista que tú ves aquí son tus demonios internos y son los que te salen en el momento en que tú quieres impulsarte a algo, pero que no lo logras, porque vienen a salir como reflejos de ti en otros seres humanos que se te presentan al frente. Entonces, el primer paso para saber cuáles son esos miedos inconscientes que yo tengo, que se transforman en entidades y en de todos, pues yo voy a hacer una lista de todo esto para poder identificarlos y en este caso conocer a lo que yo estoy tratando, ¿vale? Que no sería mi enemigo, porque ya lo hemos visto antes con los talleres anteriores, sino que son una parte de mí que tengo que integrar. Y odiar la oscuridad, no aceptarla, es la irresponsabilidad de no saber gestionar nuestra basura mental, que viene a ser todo eso que tenemos allí guardado por mucho tiempo, que nos limita, que no nos deja avanzar, que nos vive frenando, pero que tampoco nos accionamos a hacer nada con eso. Entonces, lo que tienes allí por tanto tiempo se va pudriendo. ¿Por qué? Porque tú no accionas, no gestionas, pero si quieres que la vida cambie, si quieres que te vaya diferente, si quieres avanzar, pero tampoco haces nada para ello. Entonces, lo que te está pidiendo en todo caso, esto es coherencia, siempre coherencia. Como te decía en el taller anterior, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que haces, en lo que das y en lo que recibes. Pero hay que empezar, hay que hacer un trabajo. Como siempre lo he dicho, esta matrix o matriz es meritocrática, no le gusta a la gente vaga. Entonces, si tú quieres un cambio, tienes que empezar a trabajar en ti, porque recuerda que el único enemigo que tienes eres tú mismo, porque el otro no existe. Así que el único demonio que ves afuera siempre vas a ser tú, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este taller. Las sombras nos regresan, lo que hemos escondido y cuando lo tenemos enfrente le decimos enemigo, le decimos oscuridad, le ponemos etiqueta,
simplemente porque no sabemos qué hacer con eso ni por dónde empezar, ¿vale? Y esto nos lleva a saber qué es irresponsabilidad. La irresponsabilidad, siempre estudiando desde su raíz etimológica, en este caso el latín, viene a ser respondere, que es la habilidad de responder. Es no ser capaz de sobrellevar el poder interior que va por encima de toda la oscuridad que surgió junto a la luz en el principio. Y esto es clave porque ahora sí vamos con la parte científica. Te di anteriormente la parte espiritual y ahora vamos a hablar de la parte científica. La separación. ¿De dónde viene ese sentimiento de separación? En el principio, el Big Bang, todos éramos un guisante, del tamaño de un guisante, porque la materia se unió y al unirse, el tamaño era de un guisante. Luego viene la explosión, que la explosión es esa separación que arquetípicamente lo ejemplifiqué con Adán, porque está en el Génesis, en el principio de todo, arquetípicamente hablando, pero en el Big Bang, que está científicamente comprobado, es la explosión de esa materia que era del tamaño de un guisante. Y cuando explotó, se genera una separación, porque todo se fue en pedacitos, micropedacitos de materia pequeñita que se explotó y se fue por todos lados. Pero ¿qué pasa? Que hubo partículas o materia que quedaron más lejos que otras de origen. Y esas partículas que quedaron, esa materia que quedó más lejos de origen, se sombrearon, porque a mientras más distancia había menos luz. Entonces, esas que tenían ya muy poquita luz quedaron con sombras, ¿vale? Por eso digo que no existe la oscuridad como tal, porque todos estábamos unidos en ese guisante pequeñito, todos éramos luz unidos en ese guisante y explotó. Por eso se dice que todos somos uno, porque todos venimos de ese pequeñito guisante, que si ahora unimos toda la materia que hay, ya no va a ser del tamaño de un guisante, porque eso se está multiplicando constantemente. Y es así la trascendencia, cada vez creándose más, cada vez creándose más. Y ya no va a ser del tamaño de un guisante. Entonces, ya sabes por qué decimos que todos somos uno, porque en realidad todos somos uno, venimos de allí. ¿Y por qué no existe la oscuridad total? Porque nunca la hubo. Simplemente hay sombras porque quedaron muy lejos de origen y quedaron con muy poca luz, ¿vale? Que es eso, a oscuridad que conocemos, pero que en realidad son sombras. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz y es la luz la única que es capaz de generar sombras. Y eso es muy importante recordarlo siempre. Entonces, mientras mayores sean las ondas, más se distorsiona la luz. Es el espacio el producto de la luz y es el mismo espacio lo que modifica la luz, cambiando sus sentidos. Así que la luz comienza a perseguirse a sí misma, cruzando sobre sus propios senderos, modificándose en tantas miles de formas que han creado universos paralelos, un laberinto que llamamos red, ¿vale? O Matrix o como lo quieras llamar. Así que investiguen sobre esto que también está comprobado que viene a ser el multiverso, que son esos universos paralelos que se han ido creando a través de la multiplicación desde el Big Bang, de todo ese proceso que llevamos, ¿vale? Todo es un fractal. Entonces, así es importante saber que así como existen especies en este mundo, especies, por ejemplo, de todo tipo en este mundo, también existen especies en otros mundos y dimensiones. Acabamos de ver que ya está comprobado que hay universos paralelos, que está el multiverso. Entonces, también hay especies en otros mundos, en otras dimensiones. Y dentro de cada especie hay individuos, cada uno con su propio camino,
porque todo es una evolución, todo es una trascendencia. Entonces, lo que tú llamas demonio son otros de las tantas criaturas que existen en diversos mundos, caminos. Son como esas hormiguitas o las abejas que construyen su propio mundo, devorando el externo, como cuando la oruga se quiere convertir en mariposa, pero en ese proceso de convertirse en mariposa, ella devora todo su entorno para después de devorarlo todo, sale la mariposa. Y no dudarán en picarte o en lastimarte si te metes en su camino. Métete en el camino de una abejita, a ver si no te va a picar. Pero si te pones a pensar y a hacer conciencia, te das cuenta de que esto es muy humano también. Porque métete con alguien que no deberías de meterte, que sea humano, y dime si no te va a ir tan bien, te va a picar. Es lo mismo. Entonces no somos muy diferentes. ¿No te has puesto a pensar? ¿Y si los humanos son los demonios para esos seres que tú llamas demonios? ¿No has llegado allí todavía? Bueno, dependiendo del punto en que te posiciones, siempre hay un aspecto de la luz que parecerá tener sombras y ser la oscuridad. Cuando ves los constructores de realidades, que así se le llaman a los de la cuarta dimensión, los constructores de realidades, no son más que esos distorsionadores de la luz con el objetivo de construir sus propios mundos. De la misma forma en que nosotros aquí en este plano cortamos un árbol para crear, por ejemplo, una mesa o una silla, o vamos más allá, de la misma manera en que matamos animales o consumimos plantas para comer. Te das cuenta entonces y haces conciencia y te liberas de esa idea de que existe una fuerza superior que te domina, porque tú también haces lo mismo con otras seres o otras fuerzas que tú consideras inferiores a ti. No hay diferencia, todo es un fractal. Entonces, la oscuridad a la que te refieres tan fuertemente no es más que otro ser en otros mundos o en este, tratando de crear su vida como tú. Tú eres sombra también, o oscuridad, como lo quieras llamar. Pues has nacido de la distorsión de la luz, que fue ese Big Bang que se dio, a lo cual quedamos como muy lejos de la luz, entonces se ha distorsionado un poco y se ha creado sombras, pero todos venimos de allí, no hay nadie que haya estado afuera. Entonces ángeles y demonios y tantas otras entidades son como esos organismos pluricelulares del cosmos y ambos, todos buscan energía en su propio beneficio. El ser humano no es diferente, al igual que todos los que vivimos aquí en la Tierra, ¿vale? Los oscuros, los demonios, el diablo, los reptilianos, los extraterrestres, todo lo que se te vengan ahora en la mente no son más que diseñadores o arquitectos de realidades porque ellos distorsionan la luz para que podamos existir, ¿vale? Hay una simbiosis entre todas las dimensiones y ellos están en la cuarta y nosotros en la tercera, pero ellos desde la cuarta están creando prácticamente todo lo que sucede en la parte material. Los oscuros son como esas abejas que toman el polen o el néctar de la florecita, de la luz, de las almas, si hablamos del ser humano, porque el alma es esa batería energética potente que todos tenemos y es un gran alimento para ellos, mejor dicho, es un gran combustible para lo que ellos necesitan para poder crear sus mundos. Entonces, si los molestas en su trabajo, como aquí igual que molestas a una abeja, pues te van a picar. A veces los oscuros también desean vivir sus propias creaciones, ¿vale? Porque son seres que quizás en la cuarta dimensión pueden crear para acá, para la tercera, pero no pueden vivir lo que han creado. Entonces, como no pueden desde allá,
todo lo que hay aquí en esta tercera dimensión necesita un avatar. Este cuerpo que tengo yo, que es Yamil Hernández, que es mi precioso avatar, que amo mucho, la necesito para yo poder experimentar aquí. Así como todos los avatars que están, las abejitas, los perritos, los gatitos, todos son avatars, ¿vale? El árbol, todo lo que está aquí materialmente hablando es necesario para una experiencia, pero no quiere decir que estemos aquí. Si viste el taller anterior de medicina cuántica, cuando hablamos del universo holográfico, que es un holograma, que todo es materia holograma, que también ya está comprobado científicamente, te dejé todas las investigaciones, todas las comprobaciones científicas que lo respaldan para que te des cuenta de que no estamos aquí, lo que estamos es siendo transmitido desde otra parte y que lo que está aquí es una muy chiquitita parte, muy mínima dentro de este avatar para poder experimentar la materia, pero en realidad no estamos aquí. Entonces, ellos desde la cuarta dimensión, para poder vivir sus creaciones aquí en tercera, necesitan también un avatar. Entonces, ahí es donde te influencian, pero nada puede entrar a tu energía sin que tú le des permiso o sin que tú hayas creado esa intervención. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. A veces los oscuros utilizan cuerpos humanos, por ejemplo. Las personas que tienen adicciones son portales energéticos para que vengan todos los que puedan a utilizar su avatar, porque en cierto modo van con el alcohol apagando la conciencia. Entonces ahí sí puede haber intervención energética, oscura, pero es porque se ha tomado una decisión, porque ¿quién obliga a la persona a beber, por ejemplo? ¿Vale? Entonces tenemos también que hacer conciencia de todo esto. Y al igual que los insectos, al igual que las bacterias, al igual que los virus, buscan crear y vivir sus creaciones. Las células cancerígenas, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la biología, ¿qué es una célula cancerígena? Una célula cancerígena es una célula que simplemente ha decidido dejar de compartir electricidad o comunicación con el tejido donde está. Por ejemplo, si la célula está, por ejemplo, en un riñón, pues ha cortado la comunicación con el tejido riñón completo, que viene a ser un equipo celular completo que ha generado un órgano vital, que es un riñón, por ejemplo. Y simplemente ha decidido irse por su cuenta sola, ha decidido hacer, como decir, su mundo sola aparte, pero ¿qué pasa? Que cuando se va dejando a su tejido, resulta que agarra el cuerpo entero como su ambiente, como si fuera su casa o su patio. Entonces se olvida de quién es, cuál es su función y vuelve a esa existencia antigua, atávica o primaria, por decirlo así, que es la de supervivencia, que es la que estamos hablando, de proliferar, de comer y de hacer vida, que son instintos muy, muy básicos de supervivencia y eso es lo que hace la célula cancerígena. Entonces todo es un fractal, ¿vale? Vas viendo que todo es un fractal. Así que es importante entender entonces que los seres de luz, en este ejemplo, vendrían a ser esas plantas, esas flores que vienen a ser el producto directo de la luz que entregan el alimento incondicionalmente. Ya son frecuencias superiores, ¿vale? Pero ni las plantas ni los insectos son malos en la naturaleza. De hecho, sin uno, el otro no existiría, porque vivimos en una dualidad. Sin el positivo no existe el negativo y sin la luz no existe la oscuridad. Y cuando nace el uno, automáticamente se creó el otro. Por eso les decía en talleres anteriores, les hablaba de la dualidad y de las polaridades. Y si nos preguntamos, bueno, ¿quién fue el huevo o la gallina primero? ¿Cuál de los dos surgió primero? Pues ambos surgieron al mismo tiempo, porque al crearse uno se crea el otro en automático. Y así es que funciona esto, pero lo vamos a ver
con un poco más de entendimiento cuando hablemos de cómo se crea la matriz o la matrix, ¿vale? Los seres de luz y de la oscuridad han trabajado en simbiosis, por no decir unidos, sino que en simbiosis han trabajado juntos desde el inicio de los tiempos. Las plantas y los insectos, siempre, por ejemplo, los insectos para la polinización, siempre ha sido una simbiosis y a mayor cantidad de plantas, también hay mayor cantidad de insectos porque tiene que haber un equilibrio. Siempre esta matriz o esta matriz que hemos creado siempre va a tender a llevarnos al equilibrio. Y es importante entender el equilibrio para saber nosotros también cómo equilibrarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué a veces entonces nos atacan? ¿Qué les da que a veces nos atacan? Bueno, porque los humanos son una fuente muy grande emocional. Y el alma, como te expliqué, viene a ser esa batería energética muy potente, muy potente para ellos usarlo como combustible en este caso, pero el alma está muy ligado a la parte emocional, ¿vale? Porque en el alma están todas las emociones. Entonces, por eso es que yo me especializo en la gestión emocional y la energética, más que todo porque la traigo de origen, la energética. Pero en la parte emocional es importante porque allí es que tú puedes neuromodularte y modular tu biología y absolutamente tu energía y todo tu ser. Pero esto es un entrenamiento, se tiene que convertir en un hábito, un estilo de vida. Los seres que se distorsionaron, o los oscuros, o como los quieras llamar, y desajustan, o sea, lo que ellos usan es el miedo para controlar a los demás. Y por eso al principio de esta charla te pregunté cuál es la vibración, cuál es el opuesto al amor, porque no es el odio, el opuesto al amor es el miedo. Y ese es el alimento de ellos, esa es la energía, el combustible que usan desde aquí para ellos poder hacer sus mundos y crear sus universos, ¿vale? El miedo. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar básicamente, el miedo. Y las frecuencias bajas, por ejemplo, las bajas, ¿cuáles son las más bajas? La ira, la vergüenza. Bueno, aquí tienes una imagen de cuáles son las frecuencias más bajas y todo esto es lo que tienes que ir trabajando con gestión emocional. ¿Para qué? Primero, para que puedas aumentar la frecuencia de vibración, porque recuerda, aquí todo es frecuencia de vibración. Entonces, si aprendes sobre las frecuencias de vibración y autogestionarte, autoprocesarte y autoconocerte, tú vas a poder subir tu frecuencia cuando sepas que está baja. No te vas a quedar sin hacer nada, ¿vale? Porque ya sabes que estás vibrando bajo y entonces sabes que estás entrando en un nivel donde están esas entidades, donde están esos seres, donde está todo eso que tú no quieres, pero que ellos simplemente están influenciándote o acercándose a tu energía porque tú estás vibrando al mismo nivel de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Elevar la frecuencia de vibración. Cuando empezó el COVID, que sabíamos que venía algo, ¿no? Nos estaban preparando desde hace rato energéticamente porque venía algo, pero nunca dicen el cómo se iban a dar las cosas. Nunca. El cómo aquí siempre va a ser una interrogante, pero si tienes como pistas, por decirlo así. Entonces, cuando llegó el COVID, yo dije, ay, bueno, no voy a decir esa palabra para que no se vea afectado esta charla cuando suba a YouTube, pero bueno, cuando llegó eso, yo antes de que llegara, 2 meses antes o un mes antes, estaba sintiendo la energía, pero la sentía, uff, era como, yo creo que demasiado intensa. La sentía yo la sentía en mi cuerpo, pero estaba a nivel energético. Entonces, como tenía ya años trabajando a nivel energético con la tierra, sentía, sobre todo en el brazo derecho, como que un dolor, algo muy como muy intenso que no controlaba yo, pero ¿qué es esto? Después empecé me cambié, o sea, cambié de dimensión, fue como que bajé a una frecuencia demasiado, demasiado baja, pero todo se veía diferente.
Yo estaba despierta, obviamente, estaba más bien tratando de entender qué era lo que estaba pasando, veía todo diferente, veía el carro diferente, todo estaba diferente, sabía que estaba como especie de una dimensión paralela, pero de muy, muy baja frecuencia. Pasaron las horas y pasaron las horas y yo me sentía peor. Y yo, bueno, no, yo voy a ir al médico porque yo no sé qué me está pasando. Y voy al médico y el médico o sea, me revisa los signos vitales, me revisa mi cuerpo físicamente, todo está bien. Y me dice, tómate un rompope y anda a verte televisión. Yo en ese momento no tenía mucho tiempo en Costa Rica y no sabía que era un rompope. Yo, ¿qué es eso? Pero es una bebida muy dulce. Seguramente el médico pensó que yo me había consumido algo, bebido algo, no sé. Me dijo, ah, tómate esto y anda a ver televisión, como que es tu mente, una cosa así. Y yo, bueno, ya sé que no hay nada a nivel físico. Dije yo, bueno, ya vengo del médico, no es nada a nivel físico, mi cuerpo está bien, lo que me está pasando es energético, pero no sabía exactamente qué era lo que me estaba pasando. Entonces, yo estoy afuera en el patio, en el jardín de la casa y digo, bueno, como lo he aprendido siempre, vamos a llevar todo esto a la tierra, a descargar. Vamos energéticamente, todo lo que siento, descargarlo. Pero estaban pasando las horas y ya yo me estaba sintiendo como energéticamente más agotada. Se me estaba como agotando la energía y me sentía mal. Y ya estaba asustándome, por decirlo así, me estaba entrando el miedo. Pero cuando yo empiezo a hacer lo más fuerte posible de descargar toda la tierra, viene una energía, no es la primera vez, bueno, se me para por detrás y me abraza. Y la energía me sube, me eleva el cuerpo energético a la mitad de mi cuerpo físico y al elevarme, obviamente como estoy a una altura más alta que mi cuerpo físico, yo dejé de sentir las molestias en el brazo, que era como que lo que más me tenía inquieta. Entonces yo, wow, ya me siento mejor, fue como un respiro. Y él me baja, me vuelve a bajar, pero me dice, eleva la vibración. Me dijo eso y se fue. Cuando me dijo eso me quedó como una orden hipnótica y eleva la vibración. Y yo, perfecto, eleva la vibración. Entonces me fui recuperando poco a poco, hasta que ya se me pasó todo. En todo ese proceso pasaron como 16 horas, de verdad. Entonces al mes llega la pandemia. La pandemia, yo dije, ah, yo lo que estaba en ese momento era sintiendo la tierra, todo lo que venía, todo esto. Entonces dijo, ok, en la orden, eleva la vibración. Entonces siempre mantuve la vibración, traté de mantenerla lo más alta posible. Cada vez que estaba en lugares públicos con gente, obviamente sentía el miedo de las personas y eso también me contraía a mí, hasta que después también recibí amplía tu campo magnético. Yo en ese momento, porque de verdad era la primera vez que sentía tanto como la energía de miedo de tanta gente, y entonces eleva tu campo magnético, o sea, que lo ampliara, que lo hiciera más grande, ¿vale? Eso es una técnica que se hace con la respiración donde tú expandes el campo que tienes. ¿Para qué? Para que puedas entonces tener tú, como decirte, si hay una energía negativa a tu alrededor que necesita alimentarse, si tú te contraes en el campo, te estoy hablando en el campo invisible que todos tenemos, que es el aura, el campo cuántico, como lo quieras llamar, si te contraes, tienen más chances de llegar a tu parte física porque estás contraído. Pero si tú te expandes, ok, se van a alimentar del campo, pero no van a llegar a tu parte física. Entonces es una herramienta. Entonces yo, ok, empecé a ponerla en práctica por guía, ¿vale? Porque yo tampoco sabía cómo hacerlo, sino hasta ese momento que expande el campo, perfecto. Y así ha sido, bueno, esa es una de mis tantas experiencias, ¿verdad? Después tuve una parálisis del sueño que esa después se las contaré en otro momento. Pero con esto lo que te quiero decir es que es importante elevar la frecuencia de vibración, porque cuando tú elevas tu frecuencia de vibración, ya tú estás por encima de todas esas energías que vibran bajo y que literalmente se alimentan de tu energía, ¿vale? Es un entrenamiento, es algo que tenemos que aprender a hacer con herramientas, con técnicas para mantenernos siempre, tratar de vibrar lo más alto posible. Nunca va a ser siempre estable, uno siempre está en vaivén, pero tener la conciencia de autoconocerte para tú poder saber cómo salir de allí
y cuando estás así, cuando no, ¿vale? Entonces, la oscuridad y la luz están en simbiosis todo el tiempo. Cuando buscas entrar al mundo de la conciencia, ves que todo es unidad, que todo es uno, porque recuerda, todos estuvimos en ese guisante, todo es uno. Y desaparece entonces de tu mente el mundo de la inconsciencia que está radicado en las corrientes positivas y negativas, en la luz y en la oscuridad, que vienen a ser las polaridades o la dualidad, ¿vale? Para la conciencia no hay lucha entre luz y oscuridad, no hay lucha entre ambas. Son útiles, como ya lo hemos visto. Se crea el equilibrio, que es el yin y el yang, el equilibrio. Entrar en el mundo espiritual de la conciencia es entender la naturaleza de que todas las entidades, tanto las de luz como la oscuridad, reconocerlas ambas y saber que es la luz quien proyecta esas formas oscuras que ves, ¿vale? ¿Y cómo hacemos todo esto de elevar la frecuencia de vibración? Con la básica más básica que ha existido para mí siempre y que ha sido un mandato hasta del mismo Yahshua o Jesús, que es conócete a ti mismo y que esto siempre te va a llevar a hacer todo lo que te suceda, toda la experiencia en tu vida, todo tu camino, hacer de eso una sabiduría, ¿vale? Y saber que no hay nada que tú, o mejor dicho, tú no vas a vivir algo que tú no seas capaz de gestionar, porque tu energía jamás te va a poner algo enfrente de ti que tú no puedas gestionar. Y eso es algo que tienen que recordar siempre. Así que, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Homo nocete insum. Y esto es una máxima, una fórmula de Tales de Mileto que está inscrita en el frontispicio del templo de Delfos. Y por algo está allí. Así que recordémosla siempre. Vámonos entonces con la autodefensa psíquica. La lucha entre la luz y la oscuridad existe solo en el inconsciente humano, generando una batalla eterna entre los conceptos absolutos de bueno y malo, que no existe bueno y malo. Espero que ahora tengas claro que nadie es ni bueno ni malo, porque una persona, por ejemplo, que es genocida, ese bebé, que es un bebé, no tiene nada de bueno y malo, es simplemente que se ha criado en un entorno que ha convertido de él una persona que es genocida, pero ha sido el entorno y las experiencias de vida. Pero no fue que el bebé nació así, ¿me comprenden? Entonces también tenemos que entender esto. Cuando hablé en medicina cuántica en el taller de cómo se creó el cuerpo humano, del experimento de Bruce Linton, cuando puso la misma célula madre, la misma, en tres placas de Petri, pero con tres entornos diferentes, de la misma célula salía hueso, músculo y otra cosa que no recuerdo, pero de la misma célula lo que cambiaba era el entorno. Entonces el entorno siempre va a ser vital, ¿vale? Tenemos que entender eso también. Todo es luz. ¿Cómo enfrentar las sombras? Reconociendo que son parte de la luz, como ya lo viste, y de tu camino también, que si las reciclas o las gestionas, te serán útiles, que los miedos, los deseos y todo lo que se oculta dentro de ti es poder, es fortaleza, que tus debilidades son lo que te hacen grande, que tus errores son los que te hacen sabio, que tus deseos son los que te impulsan y que tus pensamientos negativos son los que construyen tu realidad. Y quédate con esto, porque es clave. Tus pensamientos negativos que originan emociones negativas son los que construyen tu realidad. ¿Por qué? Porque el negativo es el que atrae, es el magnetismo. Entonces, ahí es que tú creas tu realidad. Dale un propósito, escribe, háblale,
Deja salir toda esa negatividad o esa oscuridad para que puedas gestionarla y darle luz. En las escuelas iniciáticas, los conocimientos más esenciales de la luz eran disfrazados de seres que daban miedo. Las arañas, las serpientes, los escorpiones, los cocodrilos, el diablo y tantos otros. Pues de esta manera los sabios se aseguraban que solo llegara la sabiduría a aquellos que habían trascendido el miedo y la supervivencia del mundo de las formas. Quien podía ver a través de los ojos de la serpiente o quien atravesaba al diablo con seguridad, vería detrás de la luz. Los escalones de la evolución se disfrazaban de oscuridad para comprender que la misma solo era un mecanismo de desarrollo de la luz, como las abejas y las flores. Pero entonces, ¿cómo yo me libero del miedo? Porque si es como el alimento más fuerte o el combustible más fuerte, que es el opuesto realmente al amor, ¿cómo me libero? Solo debes vivir tu miedo, atravesarlo desde la conciencia y dejar de vivirlo desde la inconsciencia. El miedo es una emoción útil que te ayuda a seguir, a avanzar, que te muestra los caminos seguros para cumplir tus objetivos. El miedo es quien te mantiene vivo. Por ejemplo, el miedo al fuego, que es uno de los más arcaicos que tenemos de aquella época de las cavernas cuando conocieron al fuego y se quemaron por primera vez. El miedo al fuego me ayuda a no quemarme, pero observa tu reacción cuando hay fuego cerca de ti, o de tu mano o del dedo, por ejemplo. Sin pensarlo, automáticamente la biología reacciona porque se activa la amígdala cerebral. Entonces va a reaccionar todo tu cuerpo, todo tu ser a protegerte porque ya es una emoción que está guardada y ya es una reacción biológica que está guardada. Pues volver consciente a tu miedo es identificar qué es lo que está distorsionado, lo que te produce temor y desconformidad de ti mismo, y en lugar de reaccionar con ira o con odio o con emociones negativas, o de señalar o de castigar y de entrar en esas frecuencias bajas, te dispones a educar, a darle un propósito a eso y verás que más bien te da energía y te lleva a otro nivel. Primero te eleva la frecuencia de vibración porque es como que desbloquearas un nivel de este juego llamado vida, ¿vale? Es como que desbloquearas un nivel y entraras como a otra fase del juego. Es así, desbloquearas un paquete de información, algo que está allí, y entonces vas como adquiriendo nuevos poderes que te van a ir llevando al siguiente nivel. Por ejemplo, si tienes miedo a destacar, que destacar viene a ser irse por encima de la media, ¿verdad? Digamos, en el estatus social, por ejemplo. Ese miedo viene del miedo a las críticas, al que dirán, a las miradas que van a estar sobre ti, a los juicios que pueden haber sobre ti, pero todo esto genera una presión que no todo el mundo está dispuesto a sostener. Pero si eres valiente y traspasas el miedo, lo que vas a obtener de esa experiencia, porque tienes que vivir la experiencia para poder atravesar el miedo y que todo tu sistema nervioso entonces pueda sentir que traspasó el miedo y llega a un nivel de generar nuevos datos, de decir, bueno, ya pasamos por aquí y resulta que no pasó nada malo, sino que lo que obtuve fue confianza, autoestima, obtuve, por ejemplo, un nuevo nivel de conciencia u otra mentalidad, y todo esto lo registra tu sistema nervioso. Entonces la vida te va dando nuevos retos, nuevos niveles, nuevos paquetes de información para que los vayas desbloqueando y vayas subiendo o ampliando tu nivel de conciencia, cambiando tu mentalidad, y ya entras en una mentalidad diferente a la anterior que vive del miedo y de las frecuencias bajas, sino que entras en una mentalidad de empoderamiento
porque se te han ido desbloqueando paquetes de información que te han dado ese nuevo poder, que ahora es el empoderamiento, y ves la vida diferente. Ahí es cuando vienen los refranes que dicen, por ejemplo, las tempestades son las que sacan lo mejor de ti, o otra que dice, el camino fácil no lleva a ningún lado, o otra que dice, si te estancas, entonces no hay evolución, ya estás en otro nivel de conciencia, ya no ves las cosas igual, ¿vale? Sino que ya empiezas a jugar este juego así, más armónico, con un nivel de frecuencia más alta, de vibración. Cada emoción es producto de tus luces y de tus sombras, y las emociones están guardadas en tu alma, que viene a ser ese sistema emocional, que va muy unido a tu campo electromagnético del corazón, que es el que atrae y el que se encarga de gestionar la parte del magnetismo. Entonces, eso ahí es en donde hay que trabajar bastante en esas emociones. Y eres luz y eres sombra y un verdadero ser crístico, por eso te pongo a Yahshua aquí de ejemplo, no vive en la guerra entre la luz y la oscuridad, más bien se guía de la oscuridad hacia la luz. Te coloqué en el taller anterior de abundancia el ejemplo con el árbol, donde te explicaba que un árbol para crecer se nutre de sus raíces, pero las raíces están en la oscuridad. Eso, esa basura y todos esos nutrientes que vienen de esa parte oscura que nosotros llamamos, como lo llamemos, ¿verdad? Es lo que le da el alimento al árbol para que el árbol pueda crecer e irse a la luz. Entonces ves como hasta en un árbol está el fractal de la simbiosis entre la luz y la oscuridad. Transforma tu oscuridad en luz a través de la práctica y el autoconocimiento de ti mismo constante. Encarna la luz porque aprendes de tus sombras. Si tú empiezas a trabajar tus sombras, te das cuenta que había información allí súper valiosa, que era un tesoro para tú empezarte a elevar en todos los niveles. Eso es nutrirse de la oscuridad. El gran problema de pensar que Dios está dentro de nosotros y que ya por eso somos divinos es el éxito del anticristo. Anticristo, porque un ser crístico es un ser creador que genera su propia realidad, pero lo hace desde el poder creador consciente. Y eso se desarrolla, no se da en automático. Iluminar tu oscuridad o iluminarse es un acto de profundo estado de presencia, una iniciación al autoconocimiento. Por eso siempre me vas a escuchar hablando de que una mente consciente tiene que desarrollarse. No es algo que sale en una caja de cornflakes, es algo que tú tienes que ganarte, desarrollarlo. No es algo que viene en automático. Una mente consciente no la tiene todo el mundo, es algo que se desarrolla. Y recuerda, esta matriz es meritocrática. Así que, entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos de control? Por donde la oscuridad o esos seres oscuros nos atacan. Resulta que hay mecanismos de control y uno de los más potentes es el punto activador que vemos aquí en la imagen, que es el sistema de activación reticular. Ese sistema de activación reticular está en el cerebro y ese punto que ves allí que usó la película Matrix, ese es un muy buen punto para que tú trabajes, por ejemplo, para la gente que tiene parálisis del sueño, trabajarse, ayudarse, por ejemplo, colocando una luz, la llama violeta, por ejemplo, allí, o una esfera de luz, o lo que quieran que los haga sentir mejor en ese punto, ¿vale? Porque ese es el punto activador. Llevar siempre energía de luz ahí en ese punto y bueno, recordar, ¿no? De que si algo entra en tu energía o ha entrado en tu energía es porque algo tiene que ver contigo. Es la misma ley de los espejos que venimos practicando. Lo único que tienes es que buscar la información del para qué
le has permitido que entre en tu energía o para qué está frente a ti, qué información te tiene que entregar o qué es lo que tienen que solucionar. Sin miedo. ¿Te vas a estresar? Sí, porque hay formas que literalmente estresan, pero ya desde la conciencia, que es diferente, ¿vale? La otra, la otra práctica, por ejemplo, que me ha ayudado mucho, ha sido la remoción de implantes, parásitos y larvas, que eso es un trabajo energético que puedes buscar, por ejemplo, en YouTube, colocar así, remoción de implantes, parásitos y larvas, porque hay contratos que traemos de otros dimensiones. No me gusta hablar de otras vidas porque en realidad más que son como universos paralelos, son como yoes cuánticos tuyos que están en la multidimensionalidad viviendo diferentes vidas en diferentes dimensiones paralelas. Entonces todo está pasando aquí ahora, pero digamos que a veces cuando uno habla de vidas pasadas como que se entiende mejor. Quedan como decir contratos o acuerdos que quizás fueron contratos por engaños o cuestiones así que no son muy claras, que es bueno eliminar o anular. Para eso está la anulación de contratos y para eso está la remoción de implantes de parásitos y larvas que también existen, ¿vale? Es bueno hacer eso, ayúdate con YouTube, que hay muchos ejercicios para eso. Protecciones energéticas, por ejemplo. La verdad, yo he sido una niña muy chineada por el universo, como dicen aquí en Costa Rica, o consentida por el universo, porque las técnicas de protección y autodefensa psíquica las recibí desde muy pequeñita. Cuando yo tenía 8 años, que recuerdo yo que mi conciencia entró a este avatar, más o menos como por esa edad, como por los casi 8 años, 7 no, casi 8 años ya. Desde ese momento, a mí me capturó literalmente la atención un cuarzo amatista que yo vi en una tienda donde vendían cuarzos y otras cosas y me enamoré. Y desde ese momento empecé a cargarlo conmigo en el cuello y yo empecé a interesarme, ¿no?, por estos temas energéticos desde muy pequeñita, pero yo sentía como la invitación de, por ejemplo, leer sobre la parte energética, leer sobre este tipo de cosas, del vampirismo energético, etcétera. Iba a bibliotecas donde ya habían libritos de eso y empecé a consumir información, porque recuerda, la información es la que te va despertando sabiduría a través de las experiencias. Y luego al tiempo me di cuenta de que de donde la guía en ese caso venía de allí, de ese cuarzo, porque recuerda que todo es lo mismo, todo es un fractal. Desde lo más chiquitito a lo más grande, todo es un fractal. Así que todo te puede dar información, todo te puede dar conocimiento. Y bueno, esa fue mi experiencia con la autodefensa psíquica en aquel momento y la protección desde muy chiquitita. Y por eso digo que he sido muy consentida porque las he recibido desde muy pequeña. Luego, bueno, es que también desde muy pequeña se activó la visión extraocular. Por ejemplo, si pasaban cosas en mi casa y yo no estaba, yo las sentía a distancia sin que nadie me dijera nada y cuestiones así, ese tipo de experiencia. Entonces sí era necesario que tuviera herramientas, ¿vale? Ampliar el campo áurico, que fue lo que te expliqué al principio, es una forma también de tú poder gestionar la energía cuando estás en sitios que tú dices, uy, aquí la energía está muy pesada, o no sé, siento que está como muy mala vibra, por decirlo así. Es una buena forma ampliar tu campo, como ves aquí en la imagen, para que tú puedas sentirte mejor y puedas estar más cómodo dentro de tu propio, dentro de tu propio aura, por decirlo así, que yo le llamo campo. Y hay una técnica que, bueno, no sé si alguien, creo que si hay alguien de México, o hay varias personitas de México en el grupo, se llama Podco. Podco es una herramienta que me dio una mujer mexicana de la Riviera Maya que utilizan desde tiempos muy antiguos allá como protección y ella me explicaba
yo la escribí, que es una especie de palabra en el idioma ícaro, indígena del pueblo quero, quienes son los últimos sobrevivientes de la cultura inca. Los indígenas del pueblo quero se pusieron el podco de energía y gracias a eso estuvieron protegidos de los radares de todo el mundo en aquel tiempo, incluyendo el de la NASA. Solo podían solo podían entrar en su energía quienes ellos quisieran que permanecieran. Y permanecieron ocultos, perdón, permanecieron ocultos durante más de 500 años con esa herramienta del podco. Es como un sonido de un globo al estallar. Me explicaba ella que esa herramienta, el podco, es como que colocaras un globo en tu cabeza porque tienes que ya te voy a explicar la técnica que te la dejé aquí por si quieres tomarle screenshot o después copiar esta información. Ella me explicaba que lo que hay que hacer para utilizar esta herramienta es identificar el norte del lugar donde te encuentras, pronunciar tu nombre y la dirección completa de donde te encuentras y decir simplemente que te vas a poner un podco de energía en el que únicamente podrán entrar a tu energía frecuencias de alta vibración, como por ejemplo el amor incondicional o ángeles positivos o de sabiduría, armonía, todo lo que tú quisieras meter como allí en esa energía que estás como creando tú mismo, ¿vale? Y entonces subes las manos lo más alto que puedas y las despegas, vas despegando y bajando, es como que vas haciendo como especie de un sombrero en tu cabeza, una esfera, ¿vale? Ella decía que le encanta el color verde y lo hacía con una esfera verde. Subes las manos y agradeces 3 veces. Eso recuerda que agradecer 3 veces es porque como que honras al espíritu, al alma y al cuerpo, desde la parte mexicana. Es una protección que dura 30 horas y si la quieres recolocar antes de vencer el tiempo, lo puedes hacer. Pero eso era básicamente la explicación que ella me daba sobre el poco, ¿no? Y me explicaba eso, que fue una técnica que usaron los incas y que así desaparecieron de los radares hasta de la NASA por 500 años. Eso hay que preguntárselo a los hermanitos mexicanos que están en el grupo, porque en realidad esta técnica viene de allá. Bueno, yo lo usé solo una vez, nada más, que iba a un lugar bastante desarmónico y sí, como era una protección como por 30 horas, sí lo usé. Y sí puedo decir que es una energía bastante, como un campo de invisibilidad, algo así. La otra opción que tienes para protección energética que eleva la vibración son las orgonitas. Yo tengo también este producto creado en uno de mis negocios, Orgonitas Costa Rica, que puedes ubicar en Instagram. Pero estas orgonitas yo las trabajo de una manera diferente porque trabajo con el agua desde el año 2015. Entonces, digamos que el protagonista, aparte de que ella funciona como una orgonita normal con todos sus beneficios, que es mitigar las radiaciones electromagnéticas, elevar la frecuencia de vibración, mantenerte como armónico tu campo electromagnético del corazón más que todo, que es el más grande, te ayuda obviamente a dormir mejor, te ayuda a sostener la energía, ¿no? Mucho mejor también. Esos son como los beneficios de por sí de una orgonita normal, pero estas tienen agua, que es el protagonista. ¿Y el agua por qué? Trabajo con el agua desde el 2015 y lo que yo hago con el agua es que simplemente codifico una información allí que es activada a través de códigos solares, porque el agua guarda un código que se activa con la energía solar, que por eso siempre recomiendo cada 15 días o una vez a la semana sacarlas al sol para que se pueda activar. Entonces, tú me preguntarás, pero ¿cómo si el agua está adentro? Pero recuerda que todo es un fractal y que el agua también tiene su campo energético. De hecho, es allí donde se guarda la información, en el campo energético. Así que si tú metes, por ejemplo, una burbuja de agua adentro, el campo energético de ella va a estar afuera. Es igual que tu campo energético, todo es un fractal. Y como el agua es programable, tiene además la ventaja de tú programarle una intención.
al agua para que pueda quedar allí y ayudarte a convertirte en esa frecuencia de vibración que quieres alcanzar. Porque recuerda, para tú poder atraer algo a ti, tú tienes que convertirte en eso que tú quieres atraer, porque atraes a ti la misma información que tú. Todo lo que se presenta en tu vida tiene la misma información que tú, ya sea de una forma complementaria, que viene a ser, digamos que la opuesta, o la misma información. Pero es tu energía lo que estás atrayendo. Y bueno, después de esto, tú te preguntarás, pero ¿dónde está Dios en todo esto, no? Es que todo es Dios. Ya que estamos con el tema del agua y te lo estoy sacando ahorita porque vamos a hacer un taller de la creación de la matriz o la matriz y el origen está en el tetraedro y el tetraedro es la conciencia viva del agua, ¿vale? A pesar de que el elemento es fuego, el tetraedro original viene a ser el agua que es el H2O. Eso quiere decir que todo está imbuido en agua. Y cuando seas capaz de ver la luz en todos los sitios más oscuros, te darás cuenta de que solo existe el uno creándolo todo, un único ser experimentándose a sí mismo. Todo está imbuido en agua. Por ejemplo, la primera célula que dio vida al planeta Tierra surgió del agua de mar. Eso quiere decir que del agua de mar que es líquida pasó a otro océano, que es agua, que viene a ser la atmósfera, pero sigue siendo agua. Y luego de esto, cuando ya dejes tu avatar, tu cuerpo físico, pasarás a otro océano, que también es agua, pero en otro estado, ¿vale? Todo está imbuido en agua, es decir, todo es Dios, un único ser experimentándose a sí mismo. La única manera de saber, ya para finalizar, si tú puedes irradiar tu luz, es en las profundidades de tus sombras. Así que vamos a por ello, vamos a iluminar esas sombras, esas emociones negativas que son las magnéticas, las que jalan toda tu vida, con las que creas tu realidad. Vamos a tomar esa lista que te coloqué aquí al principio, muy importante como tarea, para que puedas ir subiendo esa frecuencia de vibración. Esta lista que tienes aquí, de tus sombras, de todo eso que tú consideras malo, de todo eso que tú piensas que te hace débil, lo que no aceptas de ti, lo que rechazas, lo que no reconoces, toda esta lista que tienes aquí, empieza a sacarla, empieza a hacer conciencia de eso, que es llevar luz allí, a esas partes oscuras de ti, para que puedas ir subiendo la frecuencia de vibración. Porque solo en frecuencias de vibraciones altas es que tú puedes empezar a desarrollarte al siguiente nivel y a decir, uy, ya me está empezando a ir bien en muchas áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida. Pero para esto tienes que hacer un trabajo y empieza por aquí, ¿vale? Porque las emociones son las que van a crear tu realidad. Así que es clave el sistema emocional, la gestión emocional. Para eso estamos, ¿vale? Y con esto ya vamos a dar pasos a las preguntas. Vamos a dejar de compartir la pantalla y a terminar este taller agradeciéndoles a todos por haber estado aquí. Y para pasar a las preguntas y respuestas, dejamos de compartir y dejamos de grabar.